Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. El nombre del bebé no se puede eliminar de la agenda de Dylan y Baran. Todos en el salón quieren saber a quién pertenece el nombre que eligieron. Baran y Dylan regresan a la sala de estar. Dicen que el nombre que elijan será el de Ferat, Beram y Ruzgar. Sin embargo, afirma, no debería quedar claro quién lo eligió. Sin embargo, cuando se leyeron los nombres, Ferat dijo Frat. Beram Azade. Resulta que el viento pertenece a Cian. Baran dice que te lo dije, Dylan, lo entenderemos. Por otro lado, Arun y Jasmine hablan con sus voces interiores mientras trabajan en el restaurante. Se enfadaría si no quisiera que fuera. Estaría molesto si quisiera quedarse. Dice que si tú no estás enojado, yo no estaré enojado. Kudret ve y pregunta cuándo aprenderá el nombre. Dylan dice que será recordado con ese nombre durante toda su vida. Por eso estamos pasando por momentos difíciles, dice. Suena el teléfono de Baran. Dice que recibió un nuevo pedido. Dylan dice que no pareces muy feliz. Baran dice porque no tengo nada en mente. De hecho, procesaste la gema dentro de ti cada día que viviste. Ahora todo ese trabajo silencioso tomará forma. El señor Kudret dice que lo que experimentes será tu camino. Dylan dice que déjame preparar un té de hierbas. Agrega para que este pueda ser mi apoyo. Arun y Jasmine regresan juntos a casa. Arun dice, estamos pasando por estas calles por última vez. Jasmine dice que no he olvidado la primera vez que nos conocimos. Dicen buenas noches y se van. Dylan llega a la habitación con té. Dylan pregunta, ¿cómo te va? Baran dice que lo lamento. Dylan Azade dice que tiene razón. Dice que no llegaste a estos días con las manos vacías. Baran dice que soy un hombre muy afortunado. Dice que tiene una esposa que es hermosa y comprensiva. El poeta cura la herida de Zebair. Dice que al menos las medicinas que trajo Hassan funcionarán. Dylan entra a la ducha. Luego se van a la cama. Siempre tengo en mente el tema del nombre. Me pregunto si todo el mundo lo pasa tan mal. ¿O es nuestro problema? Entonces Ferat ven aquí, Beram espera, Ruzgar, esa comida estará terminada. ¿Qué le estás haciendo a Baran, Dylan? Él dice mira, estoy preocupado. Me pregunto qué me dijo mamá Itne entonces. Dice que no lo recuerda. Sin embargo, dijo algo importante. Dice que tal vez si duermo más tarde lo recordaré. Empieza a dormir. Baran no durmió en toda la noche. Le dice a Dylan que no podía dormir, trabajé un poco. Cuando Dylan mira los papeles tirados en el suelo, dice que fue un estudio inútil. Dice que salgamos. Si descansas un poco tu mente se aclarará. Dice que puedes ver mejor. Frat y Cian se batieron en duelo de nombres. Ambos defienden la superioridad del nombre. Mientras Dylan y Baran están en el jardín, Cian comienza a plantar el nombre. Intenta enviar un mensaje secreto. Cuando Frat ve a Cian, se lo aleja para que no afecte a Dylan y Baran. Sin embargo, en el camino, Cian sigue diciendo que hace viento. Baran dice que la competencia es grande. Nuestro trabajo es difícil, añade. Cuando Dylan se cansa, se detiene y descansa un rato. Ve la flor de no me olvides en el suelo. Baran, ¿quién le daría ese nombre? Baran dice que él es mi fuente de inspiración. Primero viene la señora Azade. Sosteniendo el oro en su mano, pregunta, ¿nombraste a Dylan? Por supuesto, este regalo se debe en parte a tener el nombre que quiero. Dylan dice, ¿cuál era la necesidad? Azade dice que cuando llega el bebé, se necesita todo lo que sale del corazón. Luego pregunta, ¿has determinado el nombre? Cuando ve el oro rosa, se inclina y le susurra al oído a Dylan. Él pregunta, ¿la señora Azade dio un soborno? Una sonrisa tímida aparece en el rostro de Dylan. Kudret, que controla los gastos de Hassan, los comparte con Frat. Dice que hay algo en este negocio. Cuando ven a Hassan en el jardín, Kudret lo llama. Dice que retiraste una gran cantidad de dinero. Él pregunta, ¿dónde lo estás gastando?
Hassan dice que el dinero es mío. ¿Qué te aporta? Él dice, ¿me estás siguiendo? Él dice, sigo cada paso que das, tus gastos, el aliento que das. Dylan llega a Baran. Él ve su diseño. A Dylan le gustó mucho. Baran dice que eres mi mejor regalo. Jasmine le cuenta a Arun sobre la comida que cocina. Arun dice que la comida que cocinó no es muy buena. Dice que las cosas que parecen fáciles a veces son las más difíciles. Dice que no debes confiar demasiado. Dylan cuenta la historia de cómo Azade acudió a ella. Dice que dio oro. Baran pregunta que si ampliamos un poco este trabajo, seremos rentables. En ese mismo momento entra Frat. Dice que quiere llevarte a cenar. Sin embargo, está claro que tiene cuidado de no ser atrapado por Cian. Baran y Dylan no pueden entender al principio. Sin embargo, todo queda claro cuando Cian entra en la habitación. Baran y Dylan los ven pelear por un rato. Luego abandonan la habitación en silencio. Frat y Cian siguen discutiendo. Ferat es mejor, Ruzgar es mejor. Dylan y Baran van a sus habitaciones. Dylan pregunta qué pasará, ¿qué haremos ahora? Baran responde, tal vez haya una señal. Mientras duerme en el sofá de la señora Aiton, Dylan vuelve a ver su sueño. Esta vez Dylan aprendió el nombre. Se despierta emocionado. Baran se preocupa pensando que algo pasó. Dylan responde, lo recuerdo. La señora Aiton dijo el nombre de nuestro bebé. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.